¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol femenino, mencionarte que en el video anterior dimos 5 jugadas y de las 5 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si estás gustando los videos y eres nuevo en el canal, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo dejamos un me gusta, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol femenino del 17 de diciembre. Empecemos por la Superliga Femenina de Bélgica. El encuentro entre el Gent versus el Waregem. Veamos si bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Gent de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que el Gent viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Waregem de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, 1 derrota, es decir que también viene bien el Waregem. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Waregem, una victoria para el Gent, segunda victoria para el Gent, segunda victoria para el Waregem y tercera victoria para el Gent, es decir que el Gent es el favorito. Veamos cómo le va a Gent como local. Al Gent como local tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Gent juega bien como local. Veamos cómo le va el Waregem como visitante, y el Waregem como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Waregem también juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gent está en la posición 6 con 19 puntos y el Waregem en la posición 7 con 17 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Leuven versus el Brujas. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Leuven de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una derrota, 3 victorias, es decir que Leuven viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Brujas es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Leuven, segunda victoria para Leuven, tercera victoria para Leuven, un empate y cuarta victoria para Leuven, es decir que Leuven es el favorito. Veamos cómo va a Leuven como local, y el Leuven como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte como local y como mínimo hace 2 goles. Y el Brujas como visitante tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Brujas como visitante juega bien. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Leuven está en la posición 2 con 34 puntos y el Brujas está en la posición 4 con 23 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga femenina y nos vamos a la Liga F de España. El encuentro entre el Levante Las Planas versus el Villarreal. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Levante Las Planas de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que el Levante Las Planas no juega nada bien. Y el Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Villarreal juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Levante Las Planas como local. Levante Las Planas como local tiene un empate, 4 victorias, es decir que Levante Las Planas juega pésimo como local. Veamos cómo le va el Villarreal como visitante, y Villarreal como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Villarreal juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posición el Levante Las Planas está en la posición 13 con 11 puntos y el Villarreal está en la posición 14 con 10 puntos. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Villarreal. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Real Betis. Veamos, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Atlético de Madrid no viene jugando nada bien. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, tampoco viene jugando bien el Real Betis, ambos no vienen bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate,
una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y una victoria para el Betis. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local, y el Atlético de Madrid como local tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir que el Atlético de Madrid juega bien como local y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Betis como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Betis no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 5 con 23 puntos y el Betis está en la posición 10 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana el Atlético de Madrid y un 13% a que gana el Betis. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Sevilla versus el Athletic Club, o conocido como el Atlético de Bilbao. Veamos las bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que el Sevilla no juega nada bien, y el Athletic Club o el Atlético de Bilbao tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Athletic Club tampoco viene jugando nada bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sevilla, segunda victoria para el Sevilla, un empate, una victoria para el Athletic Club y segunda victoria para el Athletic Club. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va el Sevilla como local, y el Sevilla como local tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Se puede decir que juega bien como local Sevilla y como mínimo hace un gol. Y el Athletic Club como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate. Es decir que el Athletic Club juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posición, y en la tabla de posiciones el Athletic Club está en la posición 9 con 13 puntos y el Sevilla está en la posición 11 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 39% a que gane el Sevilla y un 28% a que gane el Athletic Club. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. En apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo y te están gustando los videos, no te dejar un me gusta, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, déjame un me gusta. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.